Hola, buenos días a todos. Soy el profesor doctor Carlos Mascareñas Pérez Íñigo, del Departamento de Ciencias y Técnicas de la Navegación y Construcciones Navales, oficial radioelectrónico de primera de la Marina Mercante y líder del Grupo de Investigación Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales del Plan Andaluz de Investigación. Imparto docencia en la Escuela de Ingeniería Radioelectrónica de la Universidad de Cádiz y podéis ver nuestros vídeos en el canal de YouTube de Sierra 2 Charlie November. Son normalmente vídeos técnicos. Alguno también para radioaficionados, para que aprendan Morse o para que aprendan tecnología. Y igual que va a ser el vídeo que vamos a hacer ahora. Mi distintivo de llamada como radioaficionado es Eco Alfa 7 Golf Whiskey Juliet. Hoy vamos a hablar de los informes de infracción. El radioaficionado, o lo que es lo mismo, el aficionado adolece de que no suele leer ni el reglamento de radiocomunicaciones ni los boletines oficiales del Estado, del país en el que se encuentre. Entonces muchas veces habla sin saber de qué está hablando. El Estado, la Administración, debe proteger las frecuencias de aficionado, debe proteger las frecuencias de otros servicios. Esto hay que cazarlos, hay que acabar con esto, y eso no es tan sencillo, como voy a demostraros ahora. Entonces, para eso vamos a utilizar el reglamento de radiocomunicaciones. En el volumen 2, apéndices, nos vamos al apéndice 10. Informes sobre una interferencia perjudicial. Lo primero que hay que saber es que es una interferencia perjudicial y no es una interferencia perjudicial. Una interferencia perjudicial es, sobre todo, aquella que daña un sistema de navegación o de radionavegación. Fundamentalmente las aéreas, más que las de los barcos. ¿Por qué? Pues porque el impacto de un avión sobre el suelo normalmente lo que logra es matar a todos los pasajeros de la tripulación. Los aviones van muy rápido, los barcos van más despacito y bueno, se puede decir que pueden evitar más sencillamente tener una catástrofe. También son interferencias perjudiciales aquellas que actúan sobre sistemas de comunicaciones definidos en el reglamento de radiocomunicaciones y que operan tal como dice el reglamento de radiocomunicaciones. En este caso podrían ser los radioaficionados, podrían ser barcos, aviones, radiodifusión, etcétera, etcétera. Pero vamos a suponer que nosotros tenemos una interferencia que está sobre nuestra frecuencia. Sigo diciendo, pues una frecuencia asignada, bien de un servicio fijo o bien de un servicio móvil o un servicio de aficionados. Fijaros lo que nos pide el reglamento de radiocomunicaciones para ponerlo en consideración del secretario general de la UIT, que es el que tiene que actuar en estos casos. España tiene una estación de escucha en onda media y onda corta, que está en Albacete, y varias estaciones de VHF-UHF de radiogoniómetros que se encuentran repartidos por el territorio nacional con el fin de poder hacer triangulaciones y localizar estaciones interferentes, ¿vale? Bien. Para eso tiene que haber una denuncia en telecomunicaciones, es lo primero que hay que hacer, denunciar. Y lo que pide telecomunicaciones es lo que vamos a ver. Características de la estación interferente. Si lo sabemos, nombre o distintivo de llamada u otros medios de identificación. Si se sabe, hay que ponerlo aquí, a la derecha, ¿vale? Frecuencia medida, para que nos venga en el frecuencímetro del receptor. Si estamos trabajando con un transceptor de radioaficionado que sea moderno, pues poner la frecuencia, ojo, y las unidades. No me vale poner 145,750, habrá que poner kilohercios o 145,750 megahercios. La fecha que se ha producido esa interferencia. Y la hora, pero ojo, la hora UTC, nada de la hora local. En radio no se utiliza para nada la hora local, se utiliza la hora UTC, estés donde estés. Es muy interesante, si tenemos un equipo SDR, sobre todo, el hacer un vídeo de la pantalla, de la cascada
del espectro, de la cascada de la pantalla del transceptor SDR. Clases de emisión. La clase de emisión es la que viene definida en el Reglamento de Radiocomunicaciones volumen 1, que es, ¿cómo se llama esto? Definiciones. Ahí nos va a decir cuál es la clase de emisión, ¿vale? No va a decir SSB, ni va a decir AM, ni FM. Va a decir 2K7, J3E, JN o 100K, A1A, AN. Eso es lo que hay que poner, lo que viene en el reglamento de radiocomunicaciones, no lo que queramos nosotros. La anchura de banda, si podemos estimarla o medirla mediante la pantalla del SDR, pues genial. Que no, pues tendremos que coger, porque tenemos un equipo más antiguo, y buscar la caída a 3 dB de dicha señal, la caída a 3 dB de la señal máxima, empezando por la frecuencia inferior e irnos a anotarla e irnos a la frecuencia superior. Valor medido de la intensidad de campo o de la densidad del flujo de potencia y decir a qué hora. Porque claro, esto puede cambiar, puede estar 5 minutos la interferencia o puede estar días, ¿vale? Polarización observada. Polarización vertical, polarización horizontal, destrógira o levógira. Pues eso hay que decirlo. ¿Cómo lo sabemos? Pues nos hará falta una antena y con esa antena ponerla en paralelo con la antena transmisora y ver qué señal es mayor. Y me diréis, es que una antena tiene que poderse mover en el eje X, es decir, en la polarización. Bueno, pues es muy sencillo. Yo esa antena no la tengo, no puedo hacerlo. Bueno, vamos a verlo. ¿No te puedes hacer una antena de aro? Una antena de aro con un trozo de cable coaxial RG57 con un diodo y con 2 resistencias. Pues claro que puedes hacerla. Hay una antena de 40 metros, tiene aproximadamente, creo recordar que unos 60 centímetros de diámetro. Receptora, receptora, con un pedazo de cable RG57. ¿Cómo se hace? Búscalo, que para eso eres radioaficionado. Podrás encontrar en internet toda la documentación que haga falta. Clase de la estación y naturaleza del servicio. Normalmente no se sabe cuando es en banda de aficionados, si es un radar tras horizonte, si son, bueno, podemos saber si son los pesqueros que están metiéndose en frecuencia donde no deben, pero eso, si se habla en español o en inglés o en un idioma que entendamos nosotros, si no, tenéis que dar los más datos posibles. Ubicación, posición, zona o marcación. Bien, pues vamos a ver. Tenéis la antena de cuadro, la antena de aro. Molestaros en buscar la máxima señal y acordaros no pulsar el PTT porque es la antena de aro barata es receptora, no es transmisora. Entonces, buscar la marcación, ver dónde tiene mayor señal y coger una brújula, y apuntad la marcación que tenemos. ¿Qué es la marcación? La marcación es la dirección desde donde viene la señal interferente. Ubicación del centro que ha efectuado las emisiones precedentes. Pues ¿dónde estáis vosotros? Latitud y longitud. ¿Cómo sabéis vuestra latitud y la longitud? Pues o tenéis un GPS en el coche o un GPS de mano, o bien os vais a Google Earth y en Google Earth buscáis vuestra casa y apuntáis la ubicación de la antena, que es lo que hace falta, ¿vale? Características de la estación transmisora interferida. Es decir, vuestra estación de radio, ya sabéis, digo yo, vuestro distintivo de llamada, la frecuencia que tenéis asignada, bien, pues la frecuencia es donde habéis tenido interferencia, frecuencia medida, a qué hora y cuándo y en qué clase de emisión transmitís vosotros. Sigo diciendo, si es USB o LSB es 2K7, 2 kilo 7, Juliet 3 Echo, Juliet November, 2K7 J3E JN. Si es en banda de aficionado o en alguna otra banda del servicio fijo, pero
en un país, servicio fijo por radio, en onda corta, terrenal, estatal. Anchura de banda, si la veis, perdón, esto me he equivocado, no es vuestro distintivo, vuelvo para atrás, a ver, vuelvo para atrás, pone, la transacción transmisora interferida, sí, somos nosotros, ¿vale? Somos nosotros y luego que la interferida, porque somos transmisores y receptores, y luego cuando hemos pasado ya a la ubicación, que es donde estamos, y la ubicación del centro que hace todas las mediciones, que somos nosotros además, damos los datos de nuestra estación receptora. Fijaros que al ser un transceptor tenemos una estación transmisora y una estación receptora. Son los mismos datos. Nombre de la estación, ubicación, fechas, son los mismos datos. La estación receptora con la posición observada. ¿Y qué acción se solicita? Pues habrá que decir que paren esas interferencias. Pero, ¿vale? Si no sabemos absolutamente dónde está la estación interferente, entonces no podemos hacer nada. Y además hay otra cosa. Si es en VHF o es en UHF y la estación que interfiere es nacional, nosotros nos dirigimos a nuestro Ministerio de Telecomunicaciones, por llamar de alguna manera, y tiene competencia sobre esa interferencia. Pero imaginaros que en vez de vivir en Madrid y estar interferidos por un señor de Cáceres, vivís en Cáceres y estáis interferidos por un señor de Portugal. Pues tenéis suerte porque entre Cáceres y Portugal, perdón, entre España y Portugal, que están dentro de la Unión Europea, hay coordinación de frecuencias. Y entonces el Ministerio de Telecomunicaciones español habla con el Ministerio de Telecomunicaciones portugués y el portugués se encarga de que no se produzca esa interferencia si lo está haciendo en una frecuencia coordinada. Pero si en vez de vivir en Cáceres vivís en Cádiz, tenéis un problema. Si vivís en Algeciras o en Cádiz mismo, la interferencia puede venir de Marruecos. Y Marruecos no está en la Unión Europea. Y Marruecos no coordina sus frecuencias con España. Entonces, por mucho que protestemos, por mucho que lloremos a Telecomunicaciones, resulta que Telecomunicaciones no tiene potestad para localizar y cerrar esa emisora. ¿Por qué? Porque Marruecos dice que en su territorio hace lo que da la gana. Y claro, España no puede hacer nada porque no está coordinado con Marruecos. Es una pega que tenemos. Bueno, pues ahora imaginaros que la interferencia fuera bielorrusa, rusa, china, japonesa, afgana, brasileña, lo que fuera. Es decir, de un país que está en la quinta puñeta con respecto a España. No tenemos tratados para hacer que paren esa interferencia. Por mucho que denunciemos, no hacemos nada. Lo que tenemos que hacer es aprender a operar en condiciones de interferencia. No siempre vamos a tener que estar escuchando al corresponsal sin ruido. No. Tenemos que trabajar en condiciones de ruido. Y para eso hay que hacer oído y hay que cambiar de modo de emisión. Y si en vez de trabajar en fonía, pues trabajamos en telegrafía Morse, pues trabajamos en telegrafía Morse. Si en vez de en fonía tenemos que trabajar en teletipo, pues trabajamos en teletipo. ¿Que tenemos que esperar a que pase esa interferencia? Pues esperamos. ¿Que tenemos que jugar con las antenas para conseguir, con unas antenas directivas, unas Yagis o unas logaritmo periódicas, hacer que el lóbulo de radiación apunte directamente a nuestro corresponsal y no a la interferidora? Pues tendremos que hacerlo, ¿no? Que resulta que no somos capaces porque la interferidora está cerca y tenemos que tomar la señal del corresponsal desplazando hacia un lado a la antena logaritmo periódica o la Yagi de tal manera que la pillemos a nuestro corresponsal tangencialmente, pero no al otro, pues tendremos que hacerlo. ¿Que tenemos que jugar con los filtros? Pues juguemos con los filtros. Para eso somos aficionados, ¿no? Se supone que un aficionado todas estas cosas debe saberla y lo ha preparado antes del examen. Muy bien.
Pues con esto lo que os quiero decir es que no es nada fácil el cazar a un señor que está interfiriendo y que hay que presentar una serie de papeles con una serie de datos que a lo mejor no conocemos, pero que nos tenemos que preocupar en tener una antena de cuadro, por lo menos para 7 megaciclos, para 14 megaciclos, que nos permita localizar esa estación. Esa antena de cuadro se hace con un trozo de cable RG59. Es muy sencilla de hacer, molestaros en buscarla y por 4 euros la podéis hacer, ¿vale? Y con esos datos, ya con muchas denuncias de la misma estación y con muchos datos del QTE, del Quebec Tango Eco, de cuál es la marcación de la estación que está transmitiendo, entonces podremos localizar esas estaciones que nos están interfiriendo y haciendo la puñeta. Pues muchas gracias. Desde el grupo Señales, Sistemas y Comunicaciones de la Universidad de Cádiz, os hablo con Alfa 7 Gold Whisky Juliet y espero haberos aclarado un poco la historia de las interferencias. Un abrazo. Hasta la próxima.